Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a DH Podcast. Yo soy Lalo, el día de hoy no se encuentra con nosotros Jan, pero está Jesús Reyes, que es pedagogo y nuestro invitado especial del día de hoy, para hablar de un tema muy interesante que son las masculinidades alternativas. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué onda, Lalo? Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí al podcast. Y pues un gustazo, ¿no? Para poder hablar un poquito de lo que son las masculinidades alternativas. A lo mejor algo importante es partir identificando qué son las masculinidades alternativas, ¿no? Sí, justo, y no solo es importante, ¿no? Realmente también es necesario abordar este punto de las masculinidades alternativas y qué son. Y podríamos decir en palabras muy sencillas que es una corriente en la cual nosotros como personas masculinas o que nos identificamos como personas masculinas podemos generar relaciones interpersonales de una forma saludable, sin generar estereotipos de género, sin generar estereotipos sociales o expectativas sociales, ¿no? Ok. Ajá, y siento que igual, hablando de esto, por ejemplo, la otra parte de la masculinidad es alternativa, pues sería la masculinidad tradicional, por ejemplo, que es la que si ustedes se preguntan, o entre hombres mayormente, si nos preguntamos qué es ser hombre, siento que muchas veces podemos decir, no, pues ser hombre es ser alguien fuerte, ser alguien Que le gusta violento, pelear, ¿no? agresivo, Sí, claro, ¿no? Y ya siento que ahí podemos caer en un error muy grave al normalizar, por ejemplo, estos actos, ¿no? No sé qué nos puedes comentar sí, de esto. y la cuestión de esto es que es un aprendizaje cultural. Hablemos en específico de México y de Oaxaca, que en un contexto social siempre ha habido como estas enseñanzas generacionales de los abuelos a los papás, de los papás a los hijos, en las que un hombre tiene que ser de una forma específica. Y justo como decías, se espera que pues mantenga la familia, que sea violento, que tenga conductas de riesgo y que sean aceptadas o bien vistas. Incluso que tenga vicios, que tenga más parejas, ¿no? Que son como Claro. creencias que han sido establecidas en muchas formas. Incluso en las películas, por ejemplo, del cine de oro. Ujú. Es estas películas Ujú. así, Pedro Infante, que es Sí, súper sí, mujeriego y así. sí, sí. Es parte de la misma enseñanza cultural que se ha mantenido y que las generaciones pues van aprendiendo y normalizando y por lo tanto replicando. Entonces por eso creo que es muy importante hablar de las masculinidades alternativas. Ahorita igual se me viene a la mente, por ejemplo, estos temas que tenemos en el semillero de mitos del amor. Ujú. Siento que también termina afectando, por ejemplo, muchísimo en relaciones, el tener en cuenta como ser hombre, por ejemplo, significa que la mujer, o en el caso de tu pareja, no te pueda mandar, por ejemplo, o que no puedas ayudar en las labores de casa. Y también importante recuperar lo que mencionas de estos procesos de enseñanza que viene, por ejemplo, de el abuelo, el papá del hijo. Este, pienso o me imagino el momento en el que pueda hablar, por ejemplo, con una persona mayor de estos temas, sí me sentiría como vulnerable, tal vez. Siento que me sentiría juzgado. Y creo que esa es justo una parte de la importancia de por qué hablar de estos temas, de por qué normalizar hablar de las masculinidades alternativas, Ujú, porque una cuestión aprendida es que los hombres no podrían expresar sus emociones ujú, o no podrían hablar de lo que sienten, de lo que piensan, ¿no? ujú. Entonces cuando lo hacen justo nos sentimos vulnerables y así, y hay una creencia ahí de que ser vulnerable pues, es algo malo cuando en realidad es algo Claro, bastante humano, ¿no? claro. No tiene algo que ver con el género en específico, sino con la misma humanidad. Entonces, sí es complejo tal vez hablar con Ujú, generaciones anteriores, porque pues, son generaciones que a lo mejor por tanto tiempo de aprendizaje social, así, tienen muy interiorizados estos conceptos. Y muchas veces, pues, juzgan esta parte que nosotros abordamos, ¿no? Con las ujú, masculinidades alternativas y cómo vas a llorar, ¿no? Si eres hombre ujú. o que no eres hombre. Incluso empieza a haber como cuestionamientos ahí, ¿no? Pero debemos de seguir intentando, de seguir replicando esta información, que llegue no solamente a los jóvenes, a las jóvenes, sino que llegue también a las generaciones anteriores, porque pues eso es lo importante, que la Ujú. masculinidad alternativa, que la capacidad de expresión o la posibilidad de expresarte llegue a todas las personas. Claro. Igual, por ejemplo, este rollo de no solamente a mayores, ¿no? Ahora que lo pienso más profundamente, me imagino en una situación de amigos platicando algún tema y, por ejemplo, tener un amigo que tenga una relación y en esa relación haya cierto grado de violencia, podría ser también sentirse un poco, como digamos, cohibido, avergonzado de decirle, oye, brother, así no son las formas, ¿no? No sé.
Sí, claro, bueno, qué bueno que lo mencionas porque sí muchas veces dentro de esta misma cultura de la masculinidad tradicional que existe en Oaxaca, en Ujú, México, pues hay mucho esta cultura, por ejemplo, de la infidelidad, ¿no? ujú, Y a veces dentro de nuestro círculo de amigos somos testigos de que algo así está sucediendo. Y creo que también es parte de la misma masculinidad alternativa romper ese ciclo. O sea, como, pues no, no alentar que sucedan estas cosas, ¿no? ujú. No No encubrir, guardar no silencio, guardar, no ajá, quedarse justo no guardar callados ante... silencio. Claro. Y de esta forma, pues se van generando relaciones más estables, más saludables, de cualquier tipo de relación, ¿no? Incluso Ujú, en relaciones de amistad, porque pues a veces es justo mira, esta burla, ¿no? De, oye, ujú, está llorando, ¿no? ujú, Y hay una burla, o, es que le es fiel a su novia, y existen burlas, ¿no? ujú. Entonces, pues también esos círculos siguen alimentando el estereotipo de las masculinidades tradicionales, que es justamente lo que tenemos o lo que queremos, más bien Ujú. como, pues cambiar, ¿no? Claro, justamente algo estaba platicando con Dan hace unos días y sí dije, lo voy a retomar en el podcast. Sí. Se hace interesante. Me hizo una pregunta tipo así, por ejemplo, en tus relaciones de amigos, ¿nunca se han guardado a nada o así? Y de primera intención, mi idea fue decir, no, la verdad, yo siempre he sido como muy, muy transparente, muy, trato de no guardar silencio, pero igual genuinamente cuando lo piensas un poquito más, sí, sí pienso, no, pues es mi amigo, igual y Mm. no le cuento a, no sé, a su pareja, no es tal vez no necesariamente a su pareja, pero al menos el quedarme callado y no decirle, brother, por ahí no, ¿no? Y a veces hay muchas conductas que también Ujú. no son específicamente así como una infidelidad de, tiene otra pareja, ¿no? Sino Claro. lo que se ha Ujú, denominado como microinfidelidades, ujú, como hablar con otra persona por redes sociales, ujú, no sé, que ujú. cuando están en el grupo de amigos reunidos y, no sé, pasa alguien y avientan un Ujú, piropo, esas ujú. conductas que Claro, son claro, claro. muy machistas clásicas, ¿no? Sí. Entonces, eso también es parte de la misma dinámica que las masculinidades alternativas buscan cambiar. Sí, sí, sí. Igual, por ejemplo, tomar en cuenta esto de que no solamente es en relaciones, ¿no? Lo que me decías hace rato, relaciones específicamente de pareja, que también puede ser, por ejemplo, en los labores de casa, en cómo va. Igual, este rollo de ayudar en casa, pues no está del todo, no está correcto, ¿no? Porque no es una ayuda lo que haces en casa, por ejemplo, ya seas así seas el papá, por ejemplo, proveedor X, o si así seas el hijo, pues también son tus responsabilidades, también son parte de tus obligaciones que tienes que hacer. Sí, justo, y ahí tocaste un punto importante que me gustaría abordar porque es parte del mismo discurso que se ha normalizado mucho, ¿no? Y este discurso lo hemos visto en las actividades que realizamos en universidades. Independientemente del género, se ha visto una repetición de este discurso en el que dicen, pues el hombre ayuda en casa, ¿no? Y Ujú, ese hombre que ayuda en casa es un hombre bueno, un hombre que vale la pena, ¿no? Y justo la palabra ayuda, que si bien no tiene nada de malo, ujú. eh, pero pues es un asumir que está haciendo algo extra por cumplir una Claro, responsabilidad normal, ¿no? sí, sí. Y eso es una cuestión en la que se tiene que quitar esta normalización, Ujú. no solo en las masculinidades, sino pues en general, ¿no? En todas las personas. Siento que podemos caer como en una sobrevaloración de algo que es totalmente común, ¿no? Igual Ujú, creo que por ahí mencionaban un chico que él decía que no era como muy no tenía como esos rasgos machistas o esta masculinidad tradicional, porque él, por ejemplo, de chico tenía una hermana y él jugaba sus juguetes, carritos X, y los juguetes de su hermana, ujú. muñecas. Pero considero que también esto no te hace como una masculinidad alternativa, solamente es jugar, son juguetes, ¿no? No es como que tengan... Sí, claro, Ujú, y eso es parte de lo mismo que ha surgido a través del tiempo, ¿no? ujú, Justo los niños tienen que jugar con carritos de construcción y con claro. carritos y las niñas tienen que jugar con Ujú, muñecas, ¿no? Y sí, pues justo normalizar como esta cuestión de juguetes, que los juguetes son juguetes y no tienen un género ujú, específico, creo que nos ayuda claro. mucho a construir una masculinidad alternativa. Es eh, solo un juguete, ¿no? No define a la persona, su género, su Ujú. expresión de género, nada. Solo es un juguete, ¿no? Que igual, por ejemplo, siento que sí se llega a ver esta masculinidad en este caso, por ejemplo, porque suponiendo que no hubiera nacido la niña,
sí habría juguetes como muñecas, sí habría juguetes como tacitas o juguetes que se asimilan generalmente a roles de género como femeninos. No sé, por ejemplo, lo pienso yo, en mi casa como que nunca hubo esos juguetes hasta que nació mi hermano. Entonces no puedo como plantearme a decir, no, yo sí jugaba con ambos juguetes, pero porque lo sabía, pero si solamente hubiera nacido yo, nunca hubieran existido esos juguetes en casa, ¿no? Ya, entiendo. En un principio como que me perdiste, pero ya entiendo. Sí. Entonces, necesitamos como que exista dentro de tu entorno para que puedas como normalizarlo. Claro. Eso es a Ajá, lo que te refieres, ajá. ¿no? Y pues sí, de alguna forma, aunque pues la socialización está en todos lados, ¿no? En las escuelas, pues en la misma familia, primos, primas, etcétera. Entonces puede existir esta información. La cuestión es cuando sí justo por la misma masculinidad se va encasillando en que tiene que ser esto nada más, ¿no? De esta forma y esta es la única forma. Y ahí es cuando sí empezamos como a afectar. Si hay una cuestión en la que por la familia no existe algún otro tipo de juguete, por ejemplo, pues bueno, puede pasar por la socialización. No es que específicamente una herramienta vaya a definir la masculinidad, solo son como factores. Y creo que la construcción de todos esos factores, o la suma de todos esos factores, pues va construyendo una masculinidad alternativa, libre de violencia, ¿no? Que es lo importante. Ok, sí, sí. Sí, bastante importante este punto, ¿no? Por ejemplo, siento que sí, son condiciones que solamente, por ejemplo, ocurren por lo que hay otras chicas, otras personas con las que puedes interactuar, pero que no se darían en un caso solamente de hombres, digamos así, ¿no? Pues puede ser, no lo sé. Se daría Históricamente sí, hay factores, por ejemplo, interesantes como el uso, por ejemplo, del cabello largo, ¿no? claro, Que es una creencia de hombres, perpetuada por hombres y seguida por hombres, en la que el hombre debe tener el cabello corto, cuando pues anteriormente muchísimas culturas mantenían el cabello largo porque era un signo es más, era un signo como justo de masculinidad, ¿no? de virilidad, De virilidad, sí, justo de poder, de riquezas, incluso, no sé, dependiendo ahí de la claro. cultura. Y los mismos hombres como que dijeron, no, ahora tiene que ser al revés, ¿no? El hombre tiene que llevar el cabello corto. Y afortunadamente, pues la construcción social ha ido avanzando poco a poco para empezar a dejar de juzgar como justamente rasgos físicos, forma de vestir, expresiones, pues sí, expresiones de tu género, de tu sexualidad. Han dejado como de ser juzgadas de alguna forma. Ya empieza a haber un poquito más de apertura. Entonces creo que tenemos que afianzarnos de ahí para que las masculinidades alternativas sigan construyéndose. Claro. Igual, por ejemplo, algo a tomar en cuenta es que cuando pensamos en masculinidades alternativas, podemos pensar también en que esta parte de las masculinidades tradicionales van, eh, hacen menos, por ejemplo, los aspectos femeninos. Lo que es femenino no es masculino, digamos. Lo que es femenino no es masculino, podríamos pensar en eso, ¿no? Por ejemplo, lo que dices de tener el cabello largo en este punto, en esta época, podría considerarse como algo femenino. Y si un hombre tiene el cabello largo, podría considerarse como no masculino, ¿no? Ok. Sí, podría ser considerado en algún punto, creo. Creo que ya no se da tanto, afortunadamente. Claro. Espero que ya no se dé tanto. Pero sí puede seguir pasando. Como mencionabas al principio, justo en generaciones anteriores, pues puede seguir generando algún conflicto, ¿no? Pero lo importante de esto es que sigamos construyendo. Y como para poder brindarle herramientas a todos nuestra audiencia, perdón, se me fue la palabra, nuestra audiencia, ¿qué podemos hacer nosotros como hombres para generar estas masculinidades alternativas? Lo primero es como reevaluar nuestras conductas. Si nosotros estamos teniendo alguna conducta que creemos que pueda perpetuar estas masculinidades tradicionales, como los estereotipos de género, los roles de género, no sé, perdón, apariencia física o estética que esperamos de otros hombres, pues es una cuestión de reevaluarte, ¿no? Reevaluarte a ti, qué es lo que estás haciendo tú, qué es lo que has aprendido, a lo mejor de tu familia o de películas, etcétera, qué es lo que has aprendido y cómo has aprendido a expresar tu masculinidad, ¿no? Ese es un primer punto, creo. Sí, importante, ¿no? Cuestionarse o reflexionar sobre las conductas que tienes y si realmente son conductas productivas, favorables, o si son conductas que de momento pueden afectar a alguien más, no sé, independientemente del género, puede ser tu papá, tu hijo, tu hermano, tu hermana, tu madre, ¿no? También lo que mencionabas, un punto importante para no
para tener en cuenta es el no guardar silencio, ¿no? El no ser cómplice de, por ejemplo, entre amigos, entre papá, Sí, claro. entre papá e hijo, por ahí. Siento que esa también puede ser como una de los puntos. Sí, justo como que romper ese ciclo, ¿no? Si nosotros sabemos o somos testigos de alguna situación que pueda estar perpetuando alguna situación de violencia, de desigualdad, Claro. etcétera, derivada de esta masculinidad, bueno, en general, no de todas, pero ahorita que hablando en específico en este tema, pues romper justo el silencio, ¿no? Mencionar que pues esas no son conductas adecuadas, que eso no está bien, ¿no? Y otro punto importante que a mí en lo personal me parece como muy, muy importante es que normalicemos hablar de lo que sentimos. Claro. Entre nuestro círculo de amigos, entre nuestra familia, qué sentimos y verlo como algo normal porque pues seguimos siendo seres humanos. Entonces seguimos sintiendo independientemente de nuestro género y es bien importante poder expresar cómo nos sentimos, qué pensamos, para que realmente podamos reevaluarnos y evaluar todos nuestros contextos. Justamente es el punto que quería tocar, porque no solamente va, por ejemplo, a relaciones familiares o relaciones sociales, sino también como una relación personal y tocar el tema de autocuidado personal, de lo que es la salud mental, de ir al psicólogo, de no guardarme los sentimientos o de saber cómo expresarlos. Por ejemplo, cuando tienes algo guardado internamente, como que está muy este rollo de voy a ir al gimnasio a soltar la fuerza, voy a boxear, no sé, ¿no? Sí, voy a terapia, ¿no? Que Claro. dicen cuando van a... Así, Ándale. Y justamente nadie dice, creo que necesito ir a hablar esto con el psicólogo. Creo que hablar, necesito que me escuchen. Eso es o al menos con un amigo, ¿no? Uh-huh. Siento que Sí, muchas veces igual tenemos como cierta cohibición a expresarnos cómo nos sentimos. Y pues importante la salud mental, ¿no? Sí, justo. Pues esta expresión nos va ayudando a construir, a reevaluar todas las conductas que nosotros tenemos o pensamientos o ideas interiorizadas y para que después de esto podamos construir las masculinidades alternativas. Creo que estos son puntos que debemos tomar en cuenta. Y con eso, Jesús, estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy. Te agradecemos mucho que hayas venido con nosotros, que hayas opinado de una forma tan interesante. No, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Y pues creo que es un tema que no solamente les ayuda, por ejemplo, escuchándolo, sino esto que hacemos, que es platicar, hacer un espacio, pues es muy aportante en cuanto a conocer los beneficios, cómo funciona, cómo puedo ser cómo puedo tener estas masculinidades alternativas, cómo puedo evitar las masculinidades tradicionales, ¿no? Sí, claro. Y recordarle a la audiencia que si tienen alguna duda, algún comentario justo sobre este tema o los que ya hemos revisado, nos pueden escribir a las redes sociales de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos. Van a aparecer por ahí, en algún lado. Y pues nada, les invitamos a seguir nuestras transmisiones de los siguientes capítulos. Esto fue DH Podcast. Chao. Nos vemos. Hasta luego.